Saludos. Lo siguiente es una interpretación o traducción de un mensaje o sermón predicado por el hermano pastor David Killing el día 27 de marzo de 2022. El mensaje se llama La verdad no ha cambiado. Oramos y esperamos que el mensaje sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje ya traducido. Muy bien, quiero extender los saludos a todos ustedes en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ha sido una bendición estar ya con ustedes en este rato nuevamente. Les voy a pedir que vayamos al Señor en oración. Padre nuestro, venimos ante ti esta mañana nuevamente. Gracias, Señor, por tu bondad y misericordia para con nosotros. Pedimos tu bendición sobre este tiempo juntos. Oramos por Sarah Brubaker. Pedimos que tengas misericordia de ella, Señor, que la toques. Y Padre, pedimos tu consuelo sobre su familia. Ayúdanos a todos, Señor. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Pedimos que también nos llenes de tu Espíritu Santo esta mañana al abrir tu palabra, que nos concedas de tu sabiduría. Y gracias otra vez, Señor, por todo lo que haces. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, nuevamente, es una bendición estar aquí. Aprecié esta mañana la lección de los jóvenes, el tema de la sabiduría. Algunas de las cosas que se mencionaron por los jóvenes. A veces hay muchas personas, ¿verdad?, que cuando escuchan algo acerca de la Biblia, y hablan acerca de la Biblia, dicen, es que la Biblia es muy confusa, es difícil de entender. Pero como lo he dicho tantas veces, me parece que fue Mark Twain el que dijo, ¿verdad?, que no eran las cosas que no entendía de la Biblia lo que le preocupaba, sino le preocupaba las cosas que sí entendía, pero no practicaba. Y hablando de la sabiduría, ¿verdad?, la sabiduría está en esto. Si tomamos las cosas que sí entendemos, un paso a la vez, paso a paso, y las practicamos y las aplicamos en la vida diaria, entonces el próximo paso será más claro, ¿verdad? A veces tratamos de tomar como un todo, entenderlo, aprender, elucubrar, hacer teología, pero la verdadera manera como Dios nos enseña a nosotros como cristianos es como enseñaríamos a un bebé que está creciendo. Le enseñas algo pequeñito y poquito y una vez que lo aprende pasas a lo siguiente, ¿verdad? El problema con el conocimiento es que al acumular conocimiento no solamente nos envanecemos, sino que nunca aplicamos, nunca practicamos los primeros pasos y entonces nos perdemos de la sabiduría que podríamos estar aprendiendo a través de aprender lo más fundamental, los comienzos, ¿verdad? Cuando uno trata de enseñar a un niño, a menudo predico sobre la perfección, ¿verdad? Para un niño la perfección es quizás un día colorear una manzana y poner ahí la letra, ¿verdad? La letra A de Apple en inglés, le ponen una estrellita, que eso quiere decir que fue excelente, que fue perfecto, ¿verdad? Entonces, cuando vemos en la Biblia, ¿verdad?, no debemos ver la Biblia como tratando de estudiarla como un estudiante universitario, ¿verdad?, que al final la pierde de vista, sino como alguien que va a practicar y adquirir sabiduría práctica, ¿verdad? Aprecié los pensamientos. Me parece que fue Roger el que compartió el versículo que dice, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Es una de las cosas que la Biblia dice que Dios le da a las personas, ¿verdad? Y que es absolutamente gratis, que te va a dar sin reproche y abundantemente, ¿verdad? Pero junto con ese pedir, obviamente implica el estar dispuestos a aplicarla a nuestras vidas, ¿verdad? A veces la lección que tenemos que aprender no es una lección fácil, pero pidamos sabiduría y Él te va a dar sabiduría para esa lección, ¿verdad? Y para aprender. También escuchar a los ancianos, ¿verdad? Eso es algo que
Es necesario, es una bendición. Hay personas que han atravesado muchas experiencias y los jóvenes a veces, ¿verdad?, piensan o sienten que ya lo saben todo, que saben hacer las cosas, ¿verdad? El mundo es muy pequeño para ellos y sienten que lo han conquistado. Pero el hecho de ser paciente y escuchar y aprender de los más viejos, eso es algo importante. Hay personas, busca esas personas que han atravesado muchas experiencias, ¿verdad? Personas experimentadas. Cuando yo empecé a seguir a Cristo, busqué un mentor, busqué a alguien que me discipulara, que me enseñara. Y fui y me senté a los pies de diferentes personas y predicadores y gente, ¿verdad?, tratando de escuchar, tratando de aprender durante mucho tiempo antes de enseñar, ¿verdad? Lo más que podía, ¿verdad? Entonces, ustedes aquí, jóvenes, frente a ustedes tienen la oportunidad de aprender. Uno de los jóvenes mencionó, ¿verdad?, que le gusta escuchar a los más viejos. Eso es algo muy bueno. Tómate el tiempo, ¿verdad? Quizás es muy divertido estar con tus amigos de tu edad, ¿verdad? En congregarte con ellos, no sé, para algo de jóvenes, pero ahí no vas a aprender mucho, la verdad. Tal vez un poquito de información, pero no vas a aprender mucho, ¿verdad? Y si tan solo te tomas el tiempo para aplicarte a la sabiduría, estar con los adultos y con los ancianos, escucharlos y aprender de ellos, de pronto van a lanzar ideas por aquí y por allá que te van a enseñar, o ejemplos, ¿verdad? Y vas a aprender mucho más allí que con tus amiguitos de tu edad, ¿verdad? No estoy diciendo que está mal estar con tus amigos de tu edad, hay tiempo para todo y para eso, ¿verdad? Pero si quieres adquirir sabiduría y aplicarla a tu vida, pasa tiempo con gente mayor a ti, ¿verdad? Sobre todo aquellos que han experimentado. Lee la Biblia también para adquirir sabiduría, ¿verdad? Eso es algo que, ¿saben? Lo he dicho antes, ¿verdad? Es bueno y es necesario y tiene su lugar el culto familiar, el culto como iglesia y todo eso, pero es tu responsabilidad personal saber lo que la Biblia enseña y leerla, ¿verdad? Y no leerla solo para llenar tu cabeza de conocimiento, ¿verdad? A veces puedes leerla y no se trata de memorizar cosas que ahí dice o hechos, ¿verdad? Se trata de aprender de ella, ¿verdad? Los primeros 25 años de mi vida cristiana, de seguir a Cristo, yo leía 10 capítulos por día de la Biblia, todos los días. Actualmente ya no leo tanto como entonces, pero sigo leyendo la Biblia, obviamente, ¿verdad? Y cuando me topaba con algo que no entendía, muchas veces si veía algo que no entendía, solamente lo ponía por decirlo así, en la esquina de atrás, no me preocupaba por eso, y seguía leyendo, aprendiendo y practicando, ¿verdad? Y a veces sigues leyendo, y más adelante encuentras una explicación a algo que antes te había confundido, ¿verdad? Pero tienes que ser fiel en seguir leyéndola, ¿verdad? Como dije, no necesariamente la leas para solo entenderla y llenarte de conocimiento, ¿verdad? Léela para conocer a Dios. Y es una de las mejores cosas en las que puedes invertir tu tiempo, ¿verdad? Hay mucho tiempo desperdiciado en cosas que son mucho de menos valor y menos importantes. Entonces les animo un poco en esto, ¿verdad? Y aprecié mucho los pensamientos dados por los jóvenes. Quiero animarles, ¿verdad? Hay muchos recursos también. Entonces, bueno, vamos a abrir nuestras Biblias esta mañana, ¿verdad? Esta mañana alguien preguntó sobre este pasaje y quiero aprovechar la oportunidad para que nuevamente le echemos un vistazo, lo leamos y aprendamos. Es 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios capítulo 11. Voy a empezar desde el versículo 1. Y esta es una de estas cosas, ¿verdad? Que yo no crecí con esta enseñanza, ¿verdad? Del cubrimiento de la mujer. De hecho, no sabía nada acerca de ello, ¿verdad? Y me
tardé tiempo en llegar a la conclusión que he llegado, ¿verdad? Porque igual no fue de la noche a la mañana, lo tuvimos que estudiar este tema, lo tuvimos que leer varias veces, verlo desde diferentes ángulos, pedirle sabiduría a Dios en todas estas cosas, pero finalmente llegamos al convencimiento de esto, ¿verdad? Y el tema en realidad, como aquí dice, es el orden de autoridad en el cristianismo. Voy a leer desde el 1, como dije, 1 Corintios 11:1. Dice así el apóstol Pablo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Imítenme, dice Pablo, así como yo también imito a Cristo. Primero que nada, ¿verdad? Si queremos ver esto y de lo que vamos a hablar a continuación, el imitar a Cristo no es algo que solo fue para los cristianos del primer siglo, o que solo fue para los corintios, o para los primeros 12 siglos del cristianismo. El imitar a Cristo es para los cristianos en toda época y en todo lugar. Y así como Pablo imitaba a Jesucristo nuestro Señor, Él nos anima a imitarlo también. Esta es una de las cosas que probablemente falta en el mundo el día de hoy y en la cristiandad nominal, más que toda otra cosa, ¿verdad? Imitar a Cristo. Bueno, sigue hablando: les alabo, hermanos, dice, porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Aquí en otras versiones y en griego dice las tradiciones, tal como os las entregué. Aquí Pablo está, ¿verdad? Había pasado tiempo, ¿verdad? Y aunque había cosas deficientes en esta iglesia, él los alaba, él los anima y dice: qué bueno que están guardando las tradiciones que yo les entregué. Cuando pensamos en la palabra tradiciones, hay ejemplos horribles de las tradiciones y de lo que la gente hace con las tradiciones, ¿verdad? Donde la gente hace cosas sin saber por qué, solo porque sí, solo porque alguien lo dijo, sin una convicción, ¿verdad? Porque siempre así ha sido, porque siempre así se han hecho las cosas. Pero aquí no está hablando de esa clase de tradiciones. Aquí está hablando de tradiciones o como dice aquí, instrucciones, cosas que son parte del cristianismo verdadero, que tienen que ver con imitar a Jesucristo. Que si tienen que ver con imitar a Jesucristo y son hechas por convicción, son tradiciones vivas. Y él no dice: ay, como es una tradición, ya olvídenla, no. Al contrario, los alaba por conservarlas. ¿Verdad? Uno de nuestras metas y uno de nuestros lemas, supongo aquí como iglesia, ¿verdad?, es tener una iglesia el día de hoy, en este siglo que vivimos, lo más parecida a las primeras iglesias del Nuevo Testamento. Y parte de ello implica mantener y sostener la fe y ese don glorioso del cuerpo de prácticas que fue pasado de generación en generación desde la primera iglesia, incluyendo algunos principios y tradiciones como este que vamos a ver, ¿verdad? Lamentablemente por la modernidad tuvimos que reaprender estos principios, ¿verdad? Pero es una bendición poder ir para atrás, ver lo que enseñaron los apóstoles y los primeros cristianos y abrazar esas tradiciones. Las tradiciones pueden convertirse en algo muy horrible, ¿verdad? Pueden convertirse en algo sin vida, hueco, vacío, ¿verdad? Muerto, sin fruto. Pueden convertirse en una carga. Pero, si son tradiciones heredadas desde el apóstol Pablo, siguen siendo correctas, siguen siendo verdaderas, ¿verdad? Y todavía podemos y debemos tener la actitud correcta hacia ellas
y mantenerlas, ¿verdad? Estas son cosas, ¿verdad?, que pueden convertirse en tradiciones muertas, ¿verdad? Ese es un extremo, y el otro extremo es abandonarlas y olvidarnos de ellas solo porque hay riesgo de que sean muertas. Pero por mal que se hayan utilizado, la verdad allí sigue estando. Y nuestra meta, y ahí entra la sabiduría, nuestra meta en aprender esta sabiduría es tomar las Escrituras, pedirle a Dios que nos dé sabiduría y aplicarlas a nuestra vida. Entonces, cuando observamos estas cosas, podemos encontrar la verdad y no tener miedo, ¿verdad? Solo porque alguien lleva años o siglos haciendo esto como una tradición muerta, solo porque hay personas que para ellos esta tradición solo es una reliquia religiosa sin razón, ¿verdad? Aunque haya personas que quizás no lo hacen de la manera apropiada o han abusado de esto, podemos y debemos todavía hacerlo. Versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Estos principios son fundamentales. Estas enseñanzas aquí, que son fundamentales, nos las explica, ¿verdad? Pablo. Cristo es la cabeza de todo varón, el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Hoy en día vemos lo que está sucediendo en el mundo, ¿verdad? Donde hay hombres que se sienten mujeres y mujeres que se sienten hombres, hombres que se sienten mujeres y que están compitiendo en los deportes femeniles, ¿verdad? Y obviamente ganando el primer lugar porque siguen siendo hombres. Porque es un hombre que pretende ser una mujer, ¿verdad? Y es una absurdez, locura, rápidamente ha venido sobre nosotros. Parte de lo que ha provocado esta confusión es que llevamos mucho tiempo ha estado creciendo la confusión. Mucho tiempo se han perdido estos principios que Dios estableció, que Dios es la cabeza de Cristo, que Cristo es la cabeza del varón y que el varón es la cabeza de la mujer. Esas cosas tan sencillas, cuando empiezas a nublarlas, ¿verdad?, a hacer que como que no es tan claro, ¿verdad? Hace 100 años, ¿verdad?, que se empezó a decir que el hombre y la mujer son iguales. Ahora estamos cosechando y observando el fruto de esos 100 años, ¿verdad? Durante miles de años el hombre era hombre y la mujer era mujer. Pero cuando la gente empezó a hablar acerca de la igualdad entre ellos, empezaron a nublar este asunto. Y ahora la gente no está segura, ¿verdad? Y si tú dices que sí estás seguro, te miran como loco, como retrógrado, como tonto, cuando la realidad es que ellos son los que están locos y absurdos por pensar que un hombre puede ser mujer y viceversa. Cuando un hombre es hombre y una mujer es mujer, así lo hizo Dios, por eso lo hizo Dios. Y cuando empezamos a jugar con eso, nos metemos en grandes problemas. Verso 4, el traductor va a leer tal como la versión americana estándar de que está leyendo el hermano David. Dice, todo varón que ora o profetiza con algo puesto sobre su cabeza, deshonra a su cabeza. Aquí no está hablando de un sombrero que usas porque hace mucho calor o para protegerte del sol o por el frío también, ¿verdad? Aquí está hablando, ¿verdad?, de otra cosa. Si te pones un gorro porque afuera está lloviendo o hace mucho frío, o al contrario está muy soleado y no te quieres quemar, ¿verdad? Eso es una cosa. Pero aquí está hablando de algo que tú pones sobre tu cabeza con significado o significancia religiosa, ¿verdad?
Si uno observa las diferentes religiones, ¿verdad? Desde musulmán, judía y algunas religiones católicas o algunas hasta protestantes, siempre el líder o el sacerdote trae este gorro o sombrero o gran cosa por encima de su cabeza, ¿verdad? Mientras ora, mientras predica, ¿verdad? Hay una razón por la cual hacen esto. Hay una razón muy clara. Y la razón es, están atacando a Jesucristo. Ese es el corazón de esto, ¿verdad? Como judíos, como musulmanes, como católicos o protestantes, están atacando a Jesucristo. Cuando alguien se pone, o cuando un varón se pone algo sobre su cabeza que tiene significado religioso, está deshonrando a Jesucristo, ¿verdad? Deshonra a su cabeza. Verso 5, pero toda mujer que tiene su cabeza sin cubrir, al orar o profetizar, deshonra su cabeza porque es uno y lo mismo, como si se hubiera rapado. Aquí nuevamente, no está hablando de algo nada más para el clima, o de algo, un adorno. No, está hablando de una distinción religiosa entre el hombre y la mujer. El hombre debe tener su cabeza descubierta, ¿verdad? Mientras que la mujer debe tener su cabeza cubierta, ¿verdad? Y nuevamente dice que lo mismo es que si se hubiese rapado. Entonces no está hablando del cabello, ¿verdad? Porque si fuera el cabello, entonces el hombre tendría que raparse por completo para tener la cabeza descubierta. Pero no lo dice así, dice que tiene algo sobre su cabeza, ¿verdad? Y en el caso de la mujer dice lo mismo es que si se hubiese rapado, ¿verdad? Entonces está hablando de algo que trae puesto, no de su cabello. Muchas personas se confunden, ¿verdad? Como más adelante el apóstol habla de que en lugar de velo le es dado el cabello, se confunden, pero no, está muy claro que es algo adicional y artificial, ¿verdad? Obviamente el corazón de todo esto es que el hombre y la mujer, cada uno esté en el papel y en el lugar en que Dios lo puso, tal como Cristo es la cabeza y se somete a Dios. Dice, porque si la mujer no cubre su cabeza, que también se corte el cabello. Pero si le es vergonzoso para una mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Aquí nuevamente está muy claro que no está hablando del cabello, ¿verdad? ¿Verdad? Claro que sí, la mujer es bueno que traiga cabello largo, es parte de su distintivo entre hombre y mujer, y actualmente hay hombres con cabello largo y mujeres con cabello corto, hay mujeres incluso que se rapan, y hay hombres que se hacen trenzas, y bueno, hay toda clase de confusión. La sociedad ha cambiado, pero sigue siendo una vergüenza, al menos para Dios. Dios no ha cambiado su opinión. Delante de Dios es una vergüenza que un hombre parezca mujer, y es una vergüenza que una mujer parezca hombre. Dios no ha cambiado. Dice, porque el varón no debe cubrir su cabeza, ya que él es la imagen y la gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del varón. Aquí nuevamente está el orden de autoridad y de los papeles distintos. El hombre se descubre la cabeza, ¿verdad? No se cubre, porque con esto está dando a entender la gloria de Dios. En cambio la mujer, y en el hogar su relación con Dios como líder, ¿verdad? En cambio la mujer como la que lo sigue, ¿verdad? Siempre le pregunto a las personas, ¿alguna vez han tenido dos jefes y uno dice una cosa y otro dice otra cosa? Yo sí, y genera una confusión horrible, ¿verdad? Pero aquí dice que el varón es cabeza de la mujer y la mujer se somete al marido, ¿verdad? Algunos dicen, no, eso es vergonzoso, eso es discriminatorio. Bueno, recordemos la primera parte. Jesús se sometió a su Padre, se humilló a sí mismo, tomó una posición de siervo obediente a su Padre, ¿verdad?
aunque es uno con el Padre, ¿verdad? Decidió someterse. No hay nada vergonzoso en ser lo que Dios quiere que seamos y lo que Él nos creó para que fuéramos. No hay nada vergonzoso en eso, en ser lo que Dios te creó para que fueras y lo que Él quiere que seas. Y no hay nada vergonzoso en demostrarlo externamente. Yo quiero estar en el lugar en el que Dios me puso, ¿verdad? A veces para la mujer es difícil salir en público con su cubrimiento porque ¿qué van a pensar los demás? ¡Qué vergüenza! Pero no hay nada de qué avergonzarse. No es una vergüenza ser lo que Dios quiere que tú seas. ¿Verdad? En una ocasión, ¿verdad? Hay personas que dicen que el cubrimiento solo es para el culto. En una ocasión que fui a las Filipinas, estaba predicando, me invitaron a una iglesia a predicar, ¿verdad? Y era una iglesia que las mujeres usaban cubrimiento en el culto, ¿verdad? Era un edificio de 2 pisos y nos reunimos en el segundo piso. En las Filipinas hace mucho aire, mucho viento y todas las ventanas estaban cerradas y las mujeres con sus velos o sus cubrimientos durante el culto. Y prediqué de esto entre ellos. Y dije, bueno, ahora ustedes, ¿verdad? Están con sus velos, las ventanas están selladas, ¿verdad? Estamos en este de 2 pisos. Y traen su velo puesto porque la Biblia dice que lo hagan mientras profetizan o mientras oran. Tan pronto como se termina la iglesia, ¿verdad? Abren las ventanas y el viento hace que sus velos vuelen, ¿verdad? Y vuelven y van directo al mundo, igual que antes, ¿verdad? Aquí no está hablando de esto el apóstol Pablo. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Dios tomó la costilla de Adán, como todos sabemos, e hizo a la mujer a partir de allí, ¿verdad? Y toda descripción de la mujer se origina del varón. Aún Adán dijo que era varona, o como en inglés, woman, incluye la palabra man, que es varón. La mujer viene del varón, ¿verdad? Dice, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. ¿Cuál es nuestro propósito en esta vida? Fuimos creados para Dios. Y la mujer fue creada para el varón. Estas son verdades fundamentales. Es la razón por la que estamos en este mundo. Los varones para Dios y las mujeres para el varón. Dice, por lo cual la mujer debe tener símbolo o señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Saben, las personas dicen que el cubrimiento es solo un símbolo. Y sí, es solo un símbolo, una señal. El corazón es lo que realmente determina, ¿verdad? Si ese velo está allí de manera sincera y honesta, o si ese velo está ahí sobre la cabeza a regañadientes, o solo por tradición muerta, ¿verdad? El corazón y la voluntad controla eso. Y sí, es fundamental el corazón, ¿verdad? Pero pensemos en esto. Bueno, algunas personas dicen, es que Dios conoce mi corazón. Dios sabe qué clase de mujer soy. No me voy a poner el cubrimiento porque Dios sabe mi corazón. Bueno, ese pensamiento, no voy a hacerlo, demuestra que tu actitud no es la correcta. No suena bien. Suena a rebeldía ya de por sí. Pero sea como fuera, hablando del símbolo, cuando los egipcios, ¿verdad?, estaban esclavizando a los judíos y el pueblo judío celebró la Pascua, o el pueblo no judío, el pueblo de Israel, ¿verdad? Dios les instruyó que fueran en sus hogares, prepararan la Pascua de cierta forma muy específica, y la sangre la tenían que poner en los dinteles
de las puertas de las casas que habitaban, ¿verdad? Y cuando era el momento para que viniera el ángel de la muerte y de la destrucción que iba a matar a los primogénitos, todo aquel que no tuviera la sangre, el ángel de la muerte entraba a esa casa, ¿verdad? Pero si él veía la sangre, pasaba por encima, ¿verdad? Entonces, es muy claro que Dios ve el corazón, ¿verdad? Podríamos pensar, bueno, Dios ve el corazón, preparamos la Pascua, estamos comiendo las hierbas amargas y los panes sin levaduras. No voy a poner la sangre acá afuera porque solo es un símbolo, solo es una señal, no es tan importante. El problema es que aunque Dios sí ve tu corazón, los ángeles no lo ven. Los ángeles no pueden leer cómo está tu corazón. Pero los ángeles sí pueden ver, entre otras cosas, el símbolo, y esta es seguridad y protección. Y cuando la mujer trae la cabeza cubierta, ¿verdad? Y por dentro en su casa interna hay una actitud correcta y trae el símbolo correcto por fuera, hay protección. Eso no significa que nada malo le va a pasar necesariamente, pero si le pasa algo, va a ser con la bendición de Dios, bajo la voluntad de Dios y con la ayuda de Dios, ¿verdad? Sí, necesitamos un corazón limpio, pero los ángeles solo ven, entre otras cosas, los símbolos. Dice, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Aquí habla de que estamos juntos al final. Al final todos dependemos los unos de los otros y dependemos de Dios. Y así como Jesús y Dios tienen una relación hermosa y están juntos, así también nosotros, ¿verdad? Porque así como dice, verso 12, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Verso 13, juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no les enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. ¿Verdad? Aquí nuevamente está hablando de que Dios le dio a la mujer esta distinción del cabello largo y hermoso como un velo natural, ¿verdad? Como un velo natural que la distingue y que le da una belleza diferente al varón, pero ya vimos que todo antes está hablando de otro tipo de cubrimiento adicional artificial sobre su cabeza en sujeción a su esposo, ¿verdad? Es bueno el cabello largo, pero no se trata aquí del cabello largo. El cabello largo es parte, ¿verdad? Pero no es todo. He dicho a menudo esto en lugares donde esta enseñanza no se practica. Siempre les pregunto, ¿cuántos salones de belleza o estéticas hay por aquí alrededor? Y siempre van a decir que hay cientos. Y les pregunto, ¿por qué? E invariablemente la respuesta es, bueno, para que la mujer se vea más hermosa. ¿Por qué? Porque su cabello es su gloria, es su hermosura, ¿verdad? Pero cuando la mujer despierta junto a su esposo en la cama y no se ha peinado, no se ha bañado, no se ha hecho nada en la estética, es un desastre, ¿verdad? Y anda en la casa así, pero de ahí se va al salón de belleza y se arregla. ¿Para quién? ¿Para su esposo? No, es para el resto del mundo. Es para lucir su gloria, su belleza frente al resto del mundo. La utiliza como vanagloria, en vez de mantenerla, de mostrarla solo a su esposo y mantenerla cubierta frente al resto del mundo. Verso 16, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, no tenemos ninguna otra práctica, ni las iglesias de Dios. Este es uno de los versículos que igual se usa en contra, pero cuando yo entendí realmente más bien qué es lo que está diciendo, la primera vez que lo entendí, ¿verdad?
así me gusta como está traducido aquí, dice, no tenemos ninguna otra práctica ni las iglesias de Dios, ¿verdad? Al principio parece confuso, pero si lo lees con cuidado y lo que está diciendo es, si alguien quiere contender, si alguien quiere argumentar o discutir este asunto, no tenemos otra práctica, no hay otra distinta a esta, ni las iglesias de Dios. Esto es algo que ha sido practicado en las iglesias de Dios, en la iglesia de Dios a lo largo de toda la historia, durante edades y generaciones, en diferentes épocas, en diferentes lugares y naciones, incluso en diferentes grupos y denominaciones, y es algo que debería ser practicado hoy. No tenemos otra práctica, dice el apóstol Pablo. Él lo pone muy claramente. Si quieres discutir, sabe, ¿verdad?, que no tenemos otra práctica. Ahora, no quiere decir necesariamente que las personas que no hagan esto ya a fuerza se van a ir al infierno, o que, como aquí dice que las iglesias de Dios, que si una iglesia no hace eso, ya solo por ese puntito automáticamente no es de Dios. Bueno, eso lo dejamos a juicio de Jesús, en las manos de Dios, pero lo que sí creo y lo que yo sé y lo que este versículo enseña es que si queremos ser una iglesia de Dios, bíblica, tenemos que practicar esta enseñanza. Y si dejamos esta enseñanza, estamos perdiendo el rumbo. Esta era una práctica común en todas las iglesias, y lo podemos leer no solamente en la Biblia, sino en la historia. Siempre estuvo allí, y fue hasta los años 1800 que poco a poco se empezó a desatender esta práctica, y la mujer empezó a andar sin cubrimiento en las iglesias cristianas, ¿verdad? Y en los últimos 150 años, ¿verdad? Es algo nuevo. De hecho, el hecho de que los musulmanes cubren la cabeza de sus mujeres, algunos dicen, no, es que si me cubro la cabeza, dice la mujer, van a pensar que soy musulmana, y no quiero que piensen eso. Bueno, si tú estudias, y lo puedes estudiar, si tú estudias aún escritos de los musulmanes, ellos reconocen que aprendieron esta práctica de los cristianos. Ahí por los años 600 y 700, siglo VII, lo tomaron, los musulmanes lo aprendieron de los cristianos. Algunas personas piensan que, bueno, esto solo fue una costumbre temporal y cultural, pero si sigues leyendo aquí en los próximos versículos, empieza a hablar acerca de la Santa Cena o Cena del Señor. Esa es una práctica bíblica y que se ha mantenido y que debe mantenerse. Están en el mismo capítulo, en el mismo libro, ¿verdad? Y así como creemos en practicar la Cena del Señor, también creemos en el cubrimiento de la mujer. Y por la gracia de Dios esperamos mantener esta enseñanza y esta práctica y predicando esto. Y con la ayuda de Dios espero y deseo que no solo sea un ritual muerto, sino que sea algo honesto, sincero, ¿verdad? Y que hagamos para el Señor. Que el Señor nos bendiga y nos dé sabiduría, ¿verdad? Para poder echar un vistazo a estas cosas y aplicarlas. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra. Lo siento, ya se alargó un poco, pero el hermano Kevin hizo un comentario y entonces el hermano David ahora empieza a comentar lo siguiente. Dice, hay un versículo que Kevin mencionó, ¿verdad? ¿En dónde está, Kevin? Me parece que es Jeremías capítulo 17, ¿verdad? Y en la Septuaginta, que es la Biblia que usaban Jesús y los apóstoles, dice, el corazón es profundo y difícil de escudriñar. Mientras que en el texto masorético y en la mayoría de las Biblias modernas dice,
El corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá, verdad? Sin embargo, la Septuaginta dice así, que la profundidad del corazón es incapaz de conocerse o de escudriñarse. Lo pueden ustedes buscar. Esta doctrina calvinista de la depravación total del ser humano está construida sobre versículos semejantes, y quizás uno de los más importantes es este, ¿verdad? Sin embargo, en la Septuaginta dice algo muy, muy diferente, ¿verdad? Está traducido de otra forma. Y habla de que es difícil entender el corazón porque el corazón es muy profundo, ¿verdad? El mundo del corazón es muy profundo. Entonces, a lo que voy en relación con el velo o cubrimiento de la mujer es que a veces hay alguna palabra o versículo, como aquí el 15 y el 16 se usan para decir que no, que si no quieres usarlo y ser contencioso, que el velo es el cabello, ¿verdad? Y sobre eso construyen todo cuando el capítulo anterior es muy claro de lo que está hablando. Entonces es lo mismo, ¿verdad? Pueden construir su doctrina de que el hombre está depravado e incapaz de hacer lo bueno en un versículo o algunos versículos, cuando a veces es porque está mal traducido, pero estudiando el tenor general de la Biblia contradice su doctrina, ¿verdad? Tan querida de ellos. Entonces ahí es donde entra la sabiduría. Para mí fue difícil entender este pasaje del cubrimiento, ¿verdad? Lo leí, ¿verdad? Una y otra vez, leí la explicación, oré sobre el asunto, ¿verdad? Y para mí el versículo 16 no tenía mucho sentido durante mucho tiempo. Aún así abracé esta práctica y la creo, ¿verdad? Pero finalmente lo entendí, ¿verdad? Tal como lo compartí, ¿verdad? Y como he dicho antes, sería absurdo que Pablo dedicara 15 versículos para decir que la mujer debe cubrirse y al final el 16 diga, pero si no lo quieren hacer está bien, ¿verdad? No encaja. Entonces eso me perturbaba durante mucho tiempo, ¿verdad? Y aún así lo creímos, lo predicamos, lo empezamos a practicar con nuestras mujeres, ¿verdad? Pero pidiendo sabiduría a Dios y siguiendo obedeciéndole en lo poco y escudriñando y todo eventualmente, ¿verdad? Y viendo otras traducciones, leyendo y aplicándolo y siendo fieles y buscando la sabiduría y orando eventualmente, no solamente con el contexto, sino también viendo la traducción, ¿verdad? Ya se nos hizo muy claro de qué está hablando, ¿verdad? Como dice aquí, dice, juzguen ustedes mismos, ¿verdad? O sea, cuando en otras versiones dice, no tenemos tal costumbre, se refiere a inmediato anterior, que es el 13, cuando dice, juzguen ustedes mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Y dice, no tenemos tal costumbre de que ore a Dios sin cubrirse la cabeza. Por eso en otras versiones, para que lo aclaren más, dice, no tenemos ninguna otra costumbre, como es la que yo leí, ¿verdad? El idioma ha cambiado, sabemos que esto fue en griego, y además el idioma español mismo o inglés ha cambiado. Entonces, sin embargo, viendo el contexto entero y la pregunta que hace, ¿verdad? Nos da la respuesta, ¿verdad? Sería absurdo, como dije, que en 15 versículos diga, hagan esto, y al final diga, pero si no lo hacen, no importa, ¿verdad? No encaja con la lógica y no encaja con el apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces, es una bendición, ¿verdad? Ayer algunas hermanas y muchachas lo escribieron, ¿verdad? Estos versículos, hablaron acerca de ello. Y hablamos de la parte que dice la naturaleza misma no les enseña, ¿verdad? Y es una bendición esto. Y así como en el mundo animal incluso hay una distinción entre macho y hembra, ¿verdad?
Y entonces así también, varón y mujer, ¿verdad? En nuestro vestir, en nuestro actuar, en nuestra forma de ser, hay esta distinción entre varón y mujer. Y habla la Biblia también de ser un obrero aprobado que usa bien la palabra o que traza bien la palabra de verdad, ¿verdad? A veces el ser un obrero aprobado que usa o divide o traza bien la palabra de verdad involucra hacer deducciones, ¿verdad? De que, bueno, es que esto aquí no encaja con el contexto, no encaja con el resto de la Biblia, ¿verdad? Hay que recordar, ¿verdad? El aprendizaje, ¿verdad? Hace muchos años el hermano David nos enseñó, ¿verdad? Que solamente hacemos lo que está muy claro y el resto, lo que parece oscuro, se va a ir haciendo cada vez más claro conforme abrazamos lo que ya sabemos, ¿verdad? Y pidiendo sabiduría. Aquí algunos pensamientos fueron de Kevin y de hermano Marcos, ya no aclaré quién fue quién, también de David. Hermano David terminó diciendo: Dios les bendiga y Dios bendiga su palabra.